Entonces, para los que van a grabar, ahora sí, vamos a empezar la charla. Estamos en medio de esta serie llamada Ventanas, viendo ciertas verdades espirituales, podemos llamarlos valores, podemos llamarlos actitudes, que abren ventanas al cielo. Y como sabemos, con una ventana, si no hubiera ventana, entonces estamos encerrados en la oscuridad. Y ventanas tienen esa particularidad que permiten luz de otro lugar, de entrar, permiten cuando están abiertas de aire, de entrar y cambiar la atmósfera de un lugar donde estamos. También nos da visión más allá que solo lo más alrededor. Entonces, si aquí lo único que podemos ver en este momento es lo que hay acá, pero durante el día, si yo abro las ventanas, de repente puedes ver el atardecer o puedes ver las nubes o puedes ver mucho más lejos. Y eso te da otra perspectiva que en este momento no tenemos porque estamos dentro de unas paredes encerradas. Y el cambio en nuestra vida y corazón físicamente es muy distinto si no podemos ver más allá. De hecho, yo creo que eso es una de las razones. Siempre me encanta estar en lugares donde yo puedo ver muy lejos. De hecho, cuando estaba en Colorado me impresionaba la capacidad de ver, por eso lo llaman el lugar del cielo grande, porque es cierto, digamos que estás manejando y ves millas y millas, kilómetros de distancia. Y aquí es un poco más limitado, tenés que subir, entonces, pero subís a una montaña o aquí tenemos esa experiencia cuando vamos al mar. El mar genera descanso porque hay capacidad de ver en una forma extendida sin obstáculo. Y yo creo que cuando eso es espiritualmente una ventana me permite entender y ver una dimensión espiritual y veo más allá que solo mi circunstancia, que solo la realidad en que estoy metido. Y cuando hayan esas actitudes o manera de pensar que es de acuerdo con el corazón de Dios y está de acuerdo con lo que domina en el cielo, entonces es como yo empiezo a tener una perspectiva como si fuera una ventana. No estoy solo viendo donde estoy encerrado o la situación que me rodea. Y hoy, la semana pasada, Rodri habló sobre la humildad. Y interesantemente, la humildad es uno de los ingredientes que nos permite llegar a la ventana que vamos a ver hoy. Porque la ventana de que vamos a ver hoy es la gratitud. Y para vivir agradecido es como necesario sentir o tener la humildad para ver a Dios y valorar lo que Él está haciendo en cada circunstancia y en cada situación. Porque la gratitud es poder vivir agradecidos sabiendo que cada situación, cada circunstancia en la cual estoy contiene algo de la gracia de Dios. No hay, por definición, circunstancia o situación que no contiene la gracia de Dios. Ahora, eso no necesariamente significa que siempre podemos verlo o encontrarlo o reconocerlo. Digamos que puede ser que esté y no lo ve, eso sí es factible, pero sí está. Y cuando estoy como pensándolo de esa forma, la humildad me permite reconocer cosas pequeñas y no pasar por encima cosas pequeñas
pensando que no son de alto valor, porque con la humildad encuentro valor en cosas pequeñas. Y por eso Pablo y muchos de nosotros conocemos este pasaje en 2 Corintios. No vamos a entrar en todo el contexto de lo que está diciendo, pero 2 Corintios 12, versículo 9 y 10. Pero él me dijo, es decir, el Señor le estaba hablando a Pablo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo, no solo soporto, me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Ves? Hay una tentación en la vida de pensar que la vida, inclusive en la vida espiritual, de pensar que la vida espiritual se trata de ser exitosa. Digamos que nuestra meta es ser exitosa. Y el éxito, en general, se trata de acumular. Si sea dinero, si sea poder, si sea fama, cosas, digamos, que la sociedad tilda a los que acumulan cualquiera de esas cosas como exitoso. Esa persona es exitosa. ¿Por qué? Porque se acumuló muchas cosas, mucho dinero, mucho poder. Entonces, así lo tildamos. Pero en el mundo espiritual no somos llamados a ser exitosos. Estamos llamados a ser fructíferos. Y eso es distinto. Porque en ser fructífero requiere ser vulnerable, quebrantado. Digamos, porque lo que produce fruto tiene que crecer y crece en tierra que es quebrada, no en tierra que es dura. La misma semilla tiene que romperse, tiene que quebrarse para generar el árbol, lo que va a producir el fruto. Entonces, cuando entramos en situaciones que empezamos a enfrentar dificultad y dolor y frustración, si estamos con una mentalidad de exitoso o ser exitosos, podemos tildar ciertas circunstancias como buenas y otras como malas. Entonces las buenas son las que empiezo a acumular y tener más poder y más cosas y ese tipo de cosas. Y las malas son las que tengo menos cosas, menos poder y esto. Entonces, circunstancias negativas evito y circunstancias positivas son las que siento gratitud y bendición. Pero eso es con la mentalidad de ser exitoso. Pero si ponemos fructífero como la meta, esa definición no funciona. Porque si veamos la vida de Jesús, su meta era resucitarse para ser el que puede depositar, como vimos en la serie Paracletos, para que él cambiara de ser Paracletos, el que ha sido llamado para acompañar y hacer el trueque de decir, ok, ahora puede venir el Espíritu porque yo cumplí mi misión. Pero la resurrección, ¿qué requiere? Una cruz. Una cruz es algo enormemente doloroso. Es algo que produce muerte. Es algo que... Entonces, sí, pero no hay
no hay resurrección si no hay la cruz. Entonces uno puede tildar la cruz como mala, como no sirve, que eso es doloroso, que yo lo rechazo, y la resurrección como, ahora sí, eso es bonito, eso es, sí, pero no hay una sin la otra. Entonces, en los procesos de Dios, la herida de la cruz fue necesaria para producir la libertad de la resurrección. Entonces, ¿cuál es mejor? Se ocupan las dos cosas. Y cuando empezamos a ver que en cada circunstancia Dios está laborando y actuando, y por eso con la gratitud en mi espíritu, en mi corazón, puedo invitar al Espíritu de Dios de laborar y trabajar en medio de. Entonces, porque la lista de que Pablo acaba de leer, insultos, debilidades, persecuciones, dificultades, digamos, yo diría, eso es una lista horrible. Pero él no. Entonces, como que, porque él está viendo el fruto como su fin. Y él entiende que para que haya buen fruto, algo tiene que morir, algo tiene que quebrarse, algo tiene que estar en esa condición para que resalte, para que salga, para que se libera otra cosa. Mientras que estaba en Chicago, fue uno de los momentos dulces pero difíciles, en el sentido de que estaba con unos amigos, si quieres ponemos la foto, y fuimos a ver un amigo nuestro, ese señor, no yo, el que está en la par mía, es el papá de uno de mis mejores amigos, mientras que yo estaba en la U, se llama Don Church. Y ese señor fue una maravilla para muchos, era un entrenador para alguno de los equipos y él impactó mucha gente por su forma de ser, su alegría y siempre tenía un dicho, Dios es bueno, el Señor es bueno. Siempre andaba, cada vez que uno conversaba con él, terminaba la conversación con eso, God is good. Entonces, era como todos nosotros lo conocemos de esa forma. Ahora, pasan los años, él es relativamente joven, cuando tienes papás que tienen 94 años, él tiene como 80. Entonces, pero ha empezado a perder la memoria. Entonces, no reconoció, pero ya él no puede salir de la casa solo. También este año pasado encontraron cáncer en su cara, tenían que operar, tenían que quitar un gran pedazo, ya no habla de la misma forma. Fuimos a visitarlo, nosotros tres hablamos, los cuatro hablamos, él solo escuchando. Y llegamos al final del tiempo juntos. Y evidente que yo siempre lo veo como, en inglés decimos hardware y software, ¿verdad? En una compu y como que el hardware es el cuerpo y el software es la mente y a veces el software empieza a fallar, ¿verdad? Antes que el cuerpo. Entonces eso es lo que estaba pasando con él. Pero él escuchaba toda la conversación y llegamos al final y dice, el Señor es bueno. Y todos lloramos, porque era impactante ver cómo su vida es una sombra de lo que era. Super fit era siempre, toda la vida. De hecho, hace 3 años fui allá y él estaba caminando millas todos los días. Y esa transformación ha sucedido en los últimos años. Entonces, como que de saber que tarde o temprano, y honestamente por eso la vida no se trata de ser exitoso, porque más que acumulas, no me importa qué es o cuál cantidad que sea, lo vas a soltar un día.
es cierto con todos, no hay excepción. Lo vas a soltar, no lo vas a llevar. No, no lo vas a llevar. Ni con un camión grande, no lo vas a llevar, lo vas a soltar. Y algunos más rápido que otros, y tal vez no lo sueltas por no tenerlo, pero tal vez lo sueltas porque tus ojos se van, o tu cabeza se va, o tu mente se va, o no recuerdas que lo tenés, pero lo vas a soltar. Y cuando uno empieza a entender eso, cambia. Sí, pero el fruto de él, sí, que es mi vida, la vida de ellos. Él estaba rodeado de fruto. Y como producto de su inversión de palabras, de tiempo, de vida. Y no tiene grandes cosas, pero su fruto permanece. Porque sembró. Y cuando empezamos a ver, entonces nos libera de no tildar circunstancias como las que no me sirven para ser exitoso, los rechazo, y los que sirven para hacerme exitosos, los recibo, sino digo, no, Dios está utilizando todo y está su gracia en todo. Y en medio de circunstancias difíciles, muchas veces es por la gratitud. La gratitud es lo que me permite encontrar la gracia de Dios en medio de cada circunstancia. Por eso es una ventana. Trae luz a una circunstancia que de otra manera sería oscura y me ayuda y me permite ver qué es esa gracia de Dios. Veamos Juan 12. (24) Jesús hablando. Ciertamente les aseguro, suena como 100%, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Se queda con todo el potencial, pero sin quebrarse, no crece. Y no produce su fruto, porque en el quebramiento echa raíz, y en el quebramiento puede encontrar lo que necesita para nutrirse en el amor de Dios, porque no hay milagros sin problemas. ¿Has pensado eso? Digamos, problemas son la tierra fértil del milagro. Y si maldigo los problemas, difícilmente encuentro el milagro, porque el milagro se produce en el medio del agradecimiento, no agradecimiento por lo malo que está pasando, sino agradecimiento que la gracia de Dios está ahí. Y a veces es fácil de pensar que cualquier problema es para rechazar y maldecir, o quejarse, o culpar, o condenar, sea lo que sea. Pero cuando Jesús enfrentaba problemas, Él no maldecía y no culpaba. ¿Qué hacía? Buscaba la semilla. Otra vez, requiere humildad. ¿Por qué? Porque por definición semillas son pequeñas. Fruto es grande, pero semillas son pequeñas.
Entonces, por eso la humildad es necesaria para encontrar la cosa pequeña que Dios va a utilizar para revelar su fruto en medio de. Y muchos de nosotros tal vez recordamos la historia. No es la historia cuando el niño ofrece su almuerzo y Dios lo multiplique. Sucede en otra escena. En ese caso habían como 15,000 personas, 5,000 hombres, más hombres y mujeres y niños. Pero en este caso son 4,000 personas y hay escasez. Jesús ha estado enseñando por 3 días seguidos y el pueblo tiene hambre. Y Él tiene compasión del pueblo porque por lo menos si estuviera yo sin comer por 3 días, digamos, es un poco caótico y no presto mucha atención. Entonces, imagínate una cena de 4,000 personas con hambre, entonces es un problema. Y de hecho, si analizamos, yo creo que hay muchas situaciones en las cuales administrativamente son un poco caóticas. En relación a cómo manejaban la multitud, pero a Jesús no le preocupa. No lo vemos como maldiciendo ni frustrado ni nada. Entonces vamos a ver cómo reacciona. Marcos 8. Marcos 8, 1 al 9. En aquellos días se reunió de nuevo mucha gente. Como no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Si los despido a sus casas sin haber comido, se van a desmayar por el camino. Porque algunos de ellos han venido de lejos. Los discípulos objetaron: ¿dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? Es decir, es un problemón. Es que están en medio de la nada, con 4,000 personas con hambre. ¿Qué hacemos? No sé qué hubiera dicho ellos, porque cuál solución hay. Digamos, como que si los despedimos, se desmayan en camino. Si se quedan, se desmayan ahí sentados. Digamos, ¿cuál es la solución? No hay solución. ¿Y qué dice Jesús? ¿Cuántos panes tienen? Buscamos la semilla. ¿Cuál es la semilla? ¿Qué hay? Buscamos lo que hay. Yo sé todo lo que no hay. No hay para 4,000. ¿Pero qué hay? ¿Y cuántos panes tienen? Les preguntó Jesús. 7, respondieron. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los 7 panes, ¿qué hizo? Dio gracias. Los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran a la gente, y así lo hicieron. Tenían además unos cuantos pescaditos. Quiero que se imaginen 2 sardinas para entender y sentirlo correctamente. 2 sardinitas. Sí. Tenían además unos cuantos pescaditos. ¿Qué hizo? Dio gracias por ellos. Es porque es humilde de poder encontrar la cosa pequeña y agradecido por lo que hay. La gratitud le permite actuar de esta forma. Si no hubiera humildad, no lo ve, no lo valora. Y aunque lo valora, si no hay gratitud, no lo ofrece. No, el cielo no se abre. Entonces, él lo ofrece con gratitud. Dio gracias por ellos también y les dijo a los discípulos que los repartieran. La gente comió hasta quedar satisfecha.
Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. ¿Ves? Enorme escasez en la situación. Es fácil pensar que ese dar gracias, de bendecir la comida, de que estamos en un lugar comiendo, gracias Señor por eso no es la palabra. Veamos la palabra que está utilizada en este pasaje en el griego. Vamos a verlo. Se llama eucaristeo y está compuesto de 2 palabras que es charis, así lo vemos, es gozo, está en el puro centro. Y el logio es bendecir. Entonces podemos traducirlo como una gozosa acción de gracias. Jesús está viendo un problemón, pero está gozoso, agradecido en enorme manera por 2 sardinas y 5 pancitos. Pero uno dice, ¿por qué? Sí, es ilógico, no es suficiente. Sí, pero la gratitud celebra lo que hay. Y en la gratitud pero otra vez, la humildad primero, porque si no hay humildad, no valoro lo pequeño, lo ignoro. Lo veo, pero lo ignoro, porque determino que no es suficiente y lo rechazo. Pero con la gratitud y la humildad lo veo, lo valoro y entiendo que la satisfacción no es producto de la circunstancia. Digamos, el gozo de Jesús no está en que 4,000 personas coman. El gozo está, la compasión está para motivar, para preocuparse por ellos, pero su gozo existe antes de ver ese resultado. Porque Él está gozoso por lo que hay, no por lo que va a haber. Entonces, Él es como, él lleva en su espíritu, en su corazón, por la humildad y agradecimiento, es eso a la situación. Él lleva el gozo a la situación porque está viviendo agradecido. Y puede dar gratitud y como puede expresar su gratitud por lo pequeño. Y interesantemente, literalmente, y vamos a verlo un poco más adelante, cómo eso se abre la ventana del cielo. Y la humildad es tan importante en eso que el día siguiente ellos se encuentran, él y los discípulos están en otra situación enormemente parecida. Solo que no hay 4,000 personas, no hay 15. ¿Cuántos hay? Hay 13. Veámoslo. Marcos 8, 13 al 21. Entonces los dejó, volvió a embarcarse y cruzó al otro lado. Eso es como el día siguiente o 2 días después. A los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenía un pan en la barca, un bollo de pan. ¿A alguien se le fue? Yo puedo imaginar la discusión así en medio del lago. Pedro, ¿dónde está el pan? No, como yo, el pan. Yo estaba listando el barco. Juan, ¿qué te pasa? Siempre vos que... No, yo estaba ahí acostado con Jesús. ¿Cómo? Ahí siempre el favorito y no hace nada. ¡Qué bárbaro! Entonces yo, ¿qué? Tengo que hacer todo. Tengo que recordar todo de esta familia. Entonces, como que tensión fácilmente. ¿Por qué? Porque hay 13 que tienen hambre y un bollo de pan. Y que no lo valoran, lo descartan, porque no hay humildad.
Vean lo que dice Jesús. Por eso Jesús dice lo que dice. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. ¿Cuál es la levadura de ellos? El orgullo. Digamos, el problema de los fariseos era su orgullo y de Herodes también. Entonces él está diciendo, ustedes están descartando lo pequeño por orgullo, cuando es enormemente suficiente con humildad y gratitud. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no tenemos pan. Al darse cuenta de esto, es como una regañada. Ellos lo escuchan como una regañada, como que, ay, qué torta, se nos olvidó el pan, yo te dije. Pero Jesús dice, no, no es por eso. Estoy diciéndolo, dice Jesús, porque están hablando de que no tienen pan, cuando en realidad tienen pan, tienen un bollo. Tienen pan. Ellos creen que no tienen pan, pero sí tienen pan. Es uno, sí, la necesidad es más, sí, todo eso es cierto, pero sí tienen pan, no es, tienen una semilla. ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? ¿Es que tienen ojos pero no ven? ¿Y oídos pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan cuando partí los 5 panes para los 5,000? ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12, respondieron. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7. Entonces concluyó, ¿y todavía no entienden? ¿Ves? La humildad y la gratitud reconoce, valora la cosa pequeña, porque es la gracia de Dios, es el milagro de Dios, es el poder de Dios, es la ventana de cielo abierta que va a multiplicarlo. Y Jesús está tratando de ayudarles a entender, pero están ciegos por el orgullo y no reconocen la semilla que tienen en la mano. Y porque el tamaño de la semilla siempre va a parecer insignificante en comparación a la necesidad. Siempre. Porque es una semilla. Y semillas son pequeñas, por definición. Y las necesidades, por definición, siempre son grandes. Porque si no, no sería un problema. Pero un problemón, ¿qué es? Tierra fértil para un milagro. Y porque es como una bellota, es como hay que buscar la bellota de Dios. Vamos a ver una foto. Pues algo pequeño puede servir para producir grande cuando es hecho en relación a ser fructífero. Digamos, porque la bellota produce no solo un roble, tiene potencial de producir 1000 bosques de robles. Porque ese árbol tira bellotas y más bellotas, y esos árboles y esas más bellotas y más bellotas. 100 bosques están en una sola bellota. Entonces, cuando uno empieza a entender el poder de una semilla, oh, wow, como que ya no enfoco tanto en la necesidad, que celebro la semilla, porque sé que con gratitud y puesto en las manos de Dios, tiene enorme poder para producir fruto. Y
Pero si somos honestos, cuando hay mucha dificultad, es la verdad, pensarlo. Cuando hay dificultad en tu vida, es que las cosas van acumulándose, y uno dice, hijo de miércoles, digamos, como, o veamos, para entenderlo mejor, es como esto, una boñiga. Entonces, hijo de boñiga. Entonces, como que, y es algo que uno dice, mi vida está llena de caca. Y a veces no solo es un poquito así, es más bien como esto. Y uno va caminando en la vida y eso te pasa. Vamos a ver la que sigue, que ahí en medio de los dedos y el yo descalzo. ¿Y qué hace uno? Lo maldice. Lo maldice. Pero la verdad, en vez de maldecirlo, en vez de llamarlo miércoles, es abono orgánico. Es lo que es. Yo recuerdo hace años que estaba yendo en el campo a una finca con mi tata y estábamos manejando y las ventanas bajas en el carro y en eso entra un olor, una fragancia por vaca cerca. Y yo dije, ¡qué asco! ¡Guácala! ¡Sube las ventanas! Y mi tata, ¿qué te pasa? Eso es oro negro para un finquero. Como oro negro. No, huele riquísimo. Es que él creció parte de su niñez en una finca en los veranos. Y yo, está loco. ¿Qué te pasa? Huele horrible. Me dice, no, a mí no. Porque yo sé qué hace. Produce, hace crecer las matas mejor que cualquier otra cosa. Entonces, más bien, a mí me huele rico. Y yo, a mí no. Subimos las ventanas. Entonces, pero ver la perspectiva con una sola fragancia que uno tilda como asco y horrible y el otro dice, qué bendición. Y a veces así lo vemos con los problemas cuando no vivimos agradecidos porque lo maldecimos como qué asco. Pero espiritualmente es abono orgánico. En vez de maldecirlo, permitir en tu corazón, Padre, a mí me parece como una boñiga, pero voy a declararlo abono orgánico. Para tierra fértil, para tu milagro. Tierra fértil, para que crezca la gracia tuya. Tierra fértil, para la bellota. Tierra fértil, porque mi vida no se trata de éxito, mi vida trata de ser fructífero. Y si mi vida se trata de ser fructífero, prepárate para bastante abono orgánico. Porque produce buen fruto. Cuando es procesado correctamente con un espíritu de agradecimiento y no de rechazo y de maldición. Por eso Pablo dice lo siguiente en Filipenses 4. Seis y 7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Ahí está la ventana. ¿Y qué sucede? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Ves? Buscamos la bellota, gratitud por lo que hay, aunque sea pequeño. Gratitud por lo que hay. Tal vez
nos sentimos en una situación donde no sentimos satisfechos en el trabajo, o no sentimos satisfechos en una relación, o no sentimos satisfechos en una situación familiar. Y hay mucho abono orgánico, la verdad. Y hay que recordar que hay que sembrar antes de cosechar. La cruz viene antes de la resurrección. Hay que tener ojos espirituales. ¿Ves? Porque Jesús, cuando hablaba con Pedro, le decía: lo que atas en la tierra se abre, ata en el cielo, y lo que sueltas en la tierra suelta en el cielo. Es decir, hay una participación nuestra. Es decir, Dios es el poderoso, Él es quien multiplica, pero hay una participación nuestra en corazón, en actitud, en el proceso. Porque si voy atando, maldiciendo en la tierra, ato en el cielo también. Y si suelto en la tierra, que lo ofrezco y que lo levanto con gratitud, eso permite que los propósitos de Dios son sueltos sobre la situación. Recuerda, veamos Juan 1, 51, la vida de Jesús. Y me llama la atención que primero, veámoslo, ciertamente les aseguro, otra vez un 100%, que ustedes verán abrirse el cielo, es decir, la ventana, y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Hay algo que sube primero y después algo baja. Entonces es como decir, hay que abrir ventana para que luz entre. Entonces como que esa actitud de agradecimiento, de buscar la bellota, la gracia de Dios en medio de toda situación. No hay situación, tu situación no es la excepción. Tu situación puede contener un montón de abono orgánico, puede ser más que otro, pero contiene una bellota de Dios. Y entonces cuando ofrezco con gratitud y pido humildad para poder ver, para poder encontrar, y eso tal vez es el primer paso, pedir humildad. Señor, dame la humildad de valorar lo pequeño, porque creo que estoy descartando cosas pequeñas cuando en realidad debo valorarlas, porque vos no ocupas mucho. Entonces, y reconozco que hay un montón de fertilizante, pero yo quiero buscar esa semilla tuya y buscar la bellota de Dios, darle gracias por eso, ofrecérselo con gratitud y invitarlo a mover, a multiplicar. Yo creo que muchos de nosotros recordamos la historia de Pedro. Pedro fue encarcelado por haber hablado sobre el evangelio. Está metido en los adentros de la cárcel. Tienen 4 equipos de soldados alrededor de los fuertes y los feos, y ahí están en lo más adentro, maltratándolo. ¿Y qué hace? El pueblo empieza a orar, a levantar, a darle gracias a Dios por Pedro. Y algo baja, un ángel, literalmente. ¿Y qué tiene Pedro? De la capacidad de caminar. Lo único que ocupaba para salir de la cárcel. Uno diría, no, imposible. Y sale. Y Pedro mismo, yo pensé que estaba soñando, nada más caminé y salí. Acompañado por el ángel. Y él sale fuera de una situación de mucho abono orgánico. Digamos que estaba al punto de perder la vida.
porque estaban al punto de llegar a llevarlo, a juzgarlo y matarlo. Y como no sé si horas antes, el ángel baja y lo saca. Pero son circunstancias, esos problemas, lo que tildamos problemas, él estaba en serios problemas, son tierra fértil para lo que Dios quiere hacer. Veamos Pablo y Silas. Ellos están metidos en la cárcel por haber obedecido a Dios. Liberaron a una muchacha y el pueblo se cayó encima de ellos, los maltrataron, los pegaron, los latigaron, todo el rollo, y están en un problemón. Vean lo que pasa, Hechos 16. Versículo 22. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que los arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara en la mayor seguridad. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y los sujetó los pies en el cepo. No hay luz en ese más adentro. No hay. Era un lugar frío, feo, polvo, sin ventana, oscuro. Ellos no podrían ver. Lo más feo que puedes imaginar. ¿Y qué hacen? Versículo 25. A eso de la medianoche, Pablo, es decir, medianoche, ¿qué implica? Lo más feo posible, lo más oscuro, el momento más doloroso, el momento más horrible, el momento en que ya no aguanto más. ¿Y qué hacen? Pablo y Silas se pusieron a orar, y me imagino con gratitud, y cantar himnos a Dios, y a los otros presos lo escuchaban. ¿Ves? Lo que me llama la atención por la formación de Pablo. Pablo era un judío entre los judíos, un mamá de Tarzán judío. Sabía de todo. Y por haber sabido de todo, no lo puedo garantizar, pero casi 80%. Porque los judíos, los que eran como él, a la hora de cantar, otra vez no hay luz, no es que están leyendo algo, es que no, lo que hacían por memoria era cantar los Salmos 113 al 118. Era hábito del judío, es como el top 10 de fuego. Entonces, entonces como que ellos por hábito hubieran cantado ese himno. Entonces no pueden ver ni uno al otro, pero uno arranca y Silas sigue. Y entonces nada más quiero leer Salmo 113. En medio de la oscuridad, en medio de medianoche, en medio de mucho abono orgánico, ellos cantan lo siguiente: aleluya, alabado sea el Señor. Alaben siervos del Señor, ellos dos. Alaban el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. El Señor domina sobre todas las naciones. Su gloria está sobre los cielos. ¿Quién como el Señor nuestro Dios,
que tiene su trono en las alturas y se digna contemplar los cielos y la tierra. Él levanta del polvo al pobre y saca del muladar al necesitado. Los hace sentarse con príncipes, con los príncipes de su pueblo. A la mujer estéril le da un hogar y le concede la dicha de ser madre. Aleluya, alabado sea el Señor. Y sigue cantando, cantando. Y tal vez habían llegado al 118. ¿Cómo arranca? Den gracias al Señor porque Él es bueno. Como mi amigo, el papá de mi amigo. Dios es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Que proclame el pueblo de Israel, su gran amor perdura para siempre. Que proclamen los descendientes de Aarón, su gran amor perdura para siempre. Que proclamen los que temen al Señor, su gran amor perdura para siempre. Y en medio de eso tembló. Y donde estaban en cadenas, esas cadenas se soltaron. Ellos se pusieron de pie y empezaron a caminar, a salir de en medio de eso, con mucha paz, sin miedo. Nada más salieron. Y no vamos a entrar en toda la historia, pero ves, la ventana del cielo se abrió. Porque aunque la única bellota que tenían era su voz y su memoria de una canción, lo único que tenían, pero aún fue suficiente. Aún lo único que tenían era levantar su voz y recordar de una buena canción. Pero ofrecieron eso con gratitud. Pequeñísimo, sí, pero soltó como con enorme poder el propósito de Dios y la circunstancia, la atmósfera del cielo entró y cambió. No solo a ellos, no solo a los que escuchaban, sino al carcelero, a todos. Porque cambió el ambiente dentro de esa cárcel. Porque abrieron ventanas donde no había. Vamos a ponernos de pie.